Viernes 11 de octubre del año 2024, unidos como una sola familia en la iglesia que es la familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos por todas las familias que permanezcan unidas en oración, que permanezcan unidas en el respeto, en la caridad, en el apoyo, en la fe. Sabemos, Señor, las dificultades que nuestro mundo trae en este tiempo, cómo nos vamos haciendo más lejanos unos de otros, cómo nos vamos lastimando o rompiendo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos bendigas, nos fortalezcas para tener una familia fuerte en ti. Permítenos, Señor, permanecer unidos. Bendice a todos los miembros de nuestra familia, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y bueno, pues que caminemos al unísono hacia ti, aunque somos distintos, tú eres el mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comenzado Espíritu Canal. Bienvenidos a este viernes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11, versos 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder del Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse ahí. Y la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy somos cristianos, somos católicos, vamos a misa, rezamos. Todo parece en orden. Sí, tenemos nuestros defectos, nuestros pecados, pero todo parece en orden y actúa cortés. Anda buscando un buen grupo, llama a la puerta: permiso, ¿puedo entrar? Suena el timbre. Y estos demonios educados son peores que los primeros, porque no te das cuenta de los que tienes en casa. Y este es el espíritu mundano, el espíritu del mundo. El diablo o destruye directamente con vicios, con guerras, con injusticias directamente, o destruye educadamente, diplomáticamente, de esta manera que Jesús dice: no hacen ruido, hacen amigos, te persuaden. No ve, es así. No hago mucho, no, pero hasta ahora está bien. Y te llevan por el camino de la mediocridad y te hacen un tibio en el camino de la mundanidad. En el Evangelio de hoy, en el tema de hoy, ¿el Papa es la bestia? Vamos a este tema. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es el 666. La segunda bestia del Apocalipsis, más conocida entre la gente por su número 666, ha sido motivo de confusión motivada por la ignorancia bíblica, alentada además por las especulaciones y producciones cinematográficas que gustan de tocar este tema con toda libertad. Hay quienes se afanan en encontrar en nuestros tiempos algún anticristo, el cual se le puede atribuir los rasgos descritos en el Apocalipsis. Y con inquietud curiosa especulan sin cesar y con audaz atrevimiento, pero sin fundamentar las opuestas coincidencias por ellos encontradas, no solo sobre la bestia, sino sobre todos los símbolos usados en este libro. Se buscan encontrar la verdad en los signos de nuestros tiempos, siendo que el auténtico significado está ubicado en un tiempo y contexto históricos precisos y ajenos a nuestro tiempo. Debemos entonces aclarar desde el punto de vista exegético el verdadero significado de este pasaje bíblico. El ejercicio expuesto es realizar de manera personal
siempre en el ámbito de la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica y en la línea de nuestra exégesis contemporánea. Por eso, para iniciar, debemos explicar los elementos que sirven como material sólido y correcto para interpretar este pasaje. El texto bíblico está tomado totalmente de la Biblia de Jerusalén. El libro de la Revelación o Apocalipsis de San Juan corresponde precisamente al género literario apocalíptico. Este género floreció en la literatura hebrea por 4 siglos, desde el siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo. La apocalíptica depende de la literatura profética y de la sapiencial, pero a diferencia de la literatura profética donde el elemento esencial es la palabra, en la apocalíptica el elemento esencial es la visión. Otra característica del género apocalíptico es el uso abundante de símbolos. La estructura del Apocalipsis se da siempre en estas 3 fases. 1. Una etapa de opresión al pueblo de Dios. 2. Una etapa de castigo y destrucción del enemigo. 3. Una etapa de liberación victoriosa y dominio del pueblo de Dios. Es importante distinguir la enseñanza detrás de la visión del relato que narra la visión en el Apocalipsis. El contenido apocalíptico es escatológico, a la vez que histórico, por lo que su enseñanza perdura hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, al ser histórico, su relato siempre se refiere a un tiempo inmediatamente concreto, pero es escrito en un tiempo de fuerte opresión. Con esta óptica ha de interpretarse el Apocalipsis y en consecuencia la perícopa interpretada en este artículo. Si se quiere tener un entendimiento acertado de su significado, no obstante, con una buena hermenéutica se puede hacer una actualización de su contenido doctrinal. El Primer Testamento nos hace encontrar la literatura apocalíptica en Isaías, Ezequiel, Josué, Zacarías y Daniel. En el Nuevo Testamento encontramos textos apocalípticos en Marcos, Mateo y Lucas, lo que cuando narran el discurso escatológico de Jesús en algunos pasajes paulinos, en las epístolas de Tesalonicenses y la primera a los Corintios, evidentemente en el Apocalipsis. ¿Cuáles serían las claves de interpretación para entender no solo el contenido de esta perícopa que analiza este punto, sino todo el contenido del Apocalipsis de Juan? Es preciso primero conocer el contenido y los símbolos del Apocalipsis contenidos en el libro del profeta Daniel. A su vez, para entender los símbolos de Daniel, es preciso conocer y entender los símbolos utilizados por el profeta Ezequiel. Esto resulta de capital importancia, pues al comprender los simbolismos de Ezequiel y de Daniel, la exégesis del Apocalipsis de Juan resulta un proceso más sencillo y natural. Hacer un recuento y dar una interpretación a esta simbología queda fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo, es preciso mencionar para el estudioso que guste profundizar por su cuenta propia. Igualmente, en el caso de esta perícopa, resulta imprescindible comprender el significado de la primera bestia, descrita en la perícopa anterior. Sobre ello está el contexto inmediato. Los apocalipsis son desarrollados en una época de opresión. En el caso concreto del Apocalipsis de Juan, hay persecución, no se puede escribir claramente. Este fue escrito en el año 95, según se piensa generalmente, y en ese tiempo Domiciano exigía el culto imperial, aún más que sus predecesores, ¿verdad? Vespasiano y Tito. Es en este contexto histórico donde debemos de buscar el verdadero significado de los simbolismos empleados por San Juan. Primero, la numerología apocalíptica. Todos los números utilizados en el Apocalipsis tienen un significado específico. Conocerlos ayuda a entender los símbolos del texto. Para interpretar la perícopa que nos ocupa, conviene conocer los siguientes. Número 2. Se utiliza el número 2 para dar solidez, para reforzar, por ejemplo, 2 testigos, 2 cuernos, etc. El número 3 es perfección. El número 6, 1 menos que el 7, significa imperfección. Número 7 es plenitud, la plenitud de Dios. Número 666, 3 veces 6, es decir, la perfecta imperfección, la imperfección total. El 6 que quiere ser 7 y nunca podrá serlo. Satanás que quiere ser Jesús, que quiere ser Dios Todopoderoso y nunca podrá hacerlo. La perícopa. El falso profeta al servicio de la bestia. Vamos a checarlo, Apocalipsis 13, 11 al 18. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como serpiente. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes señales hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con señales
que les ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor a la bestia, que teniendo la herida de la espada revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender nada, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Contexto inmediato. Bien, la perícopa de El falso profeta al servicio de la bestia está delimitada por las perícopas El dragón transmite su poder a la bestia y el acompañamiento del cordero. Vamos viendo El dragón transmite su poder a la bestia. En esta perícopa Juan ve surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos, con patas de osos, fauces de león, y recibió del dragón su poder y su trono y gran poderío. La gente se postra ante el dragón y la bestia, a quien alaban. Juan concluye advirtiendo: el que tenga oídos oiga, y que a la cárcel ha de ir el que ha de morir a espada de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Sabemos que el mar en la literatura oriental es un elemento asociado con el caos, con el abismo, con la visión de las 4 bestias de Daniel 7, 3 al 8. Sabemos en la Biblia también connotación de pecado. Al ubicar el texto en un contexto histórico, lo más coherente es relacionar estas bestias que surgen del mar con el Imperio Romano, el gran poderío y avasalladora extensión y prototipo de todos los poderes que se levantarán contra la Iglesia a través de los siglos. Los 10 cuernos y las 10 diademas representan a 10 reyes romanos. Las 7 cabezas con títulos blasfemos simbolizan a los 7 emperadores, y hay que notar que las cifras usadas son símbolos de la totalidad. El poder de la bestia se extiende sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y le viene del dragón. De la misma forma, el Imperio Romano se va extendiendo cada vez más. En el versículo 3 menciona una cabeza herida de muerte, pero sanada, lo cual puede ser una alusión a un momento determinado en que el Imperio Romano se vio en peligro, pero subsistió. Otros autores prefieren entender aquí un símil con la leyenda según la cual Nerón, después de suicidarse, regresaría a tomar parte en el poder de Roma. La bestia profiere con su boca blasfemias contra Dios, hace la guerra a los santos, es adorada por todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la Biblia del Cordero degollado. El Imperio Romano perseguía ardientemente a los cristianos por el hecho de que estos, por su única fe en Cristo Jesús, se negaban a dar culto tanto al imperio como al César. Esta situación de rechazo a Dios y cruel persecución requiere la paciencia y la fe de los santos. Entender que esta bestia del mar representa al Imperio Romano es quizá la pista más sólida para entender a la segunda bestia surgida de la tierra, como se explicará en su momento. El acompañamiento del Cordero. En esta perícopa Juan encuentra un Cordero sobre el monte Sión y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Una interpretación fundamentalista y errónea de este número, como la que proponen nuestros hermanos testigos de Jehová, pretenden asegurar que solamente 144,000 almas irán al cielo, nada más equivocado. A los partidarios de la bestia marcados con su nombre, Juan opone los seguidores del Cordero, agrupados de forma simbólica, que se va dando en el Sión, Jerusalén, la ciudad santa elegida por Dios, y ellos representan al nuevo Israel. El número de 144,000 equivale a 12 por 12 por 1000, que significa la exageración de un número que representa totalidad, y no una cantidad como tal. Habla de los rescatados, es decir, de los que han alcanzado la salvación, los cuales han tenido la cualidad de estar rescatados según la perícopa. Son hombres que no se han manchado con mujeres, son vírgenes, siguen al Cordero a donde quiera que va, han sido rescatados entre los hombres, son primicias para Dios y para el Cordero. No se halló en su boca falsedad, no tienen mancha. Chequen el Salmo 30. Es significativo el hecho de que son primicias, por lo que se pueda pensar
que no se trata en este caso de todos los redimidos, sino de un grupo representativo, probablemente aquellos que ya han dado su vida por la fe. Contexto inmediato, la perícopa en cuestión está contenida de la primera parte, los preliminares del gran día de Dios, del segundo título del Apocalipsis, las visiones proféticas que están conformados por las siguientes perícopas. Dios entrega al Cordero los destinos del mundo, el Cordero rompe los 7 sellos, los servidores de Dios serán preservados, el título de los elegidos en el cielo, el séptimo sello, las oraciones de los santos apresuran la llegada de el gran día, las 4 primeras trompetas, la 5ª trompeta, la 6ª trompeta, inminencia del castigo final, el librito devorado, los 2 testigos, la 7ª trompeta, visión de la mujer y del dragón, el dragón transmite su poder a la bestia, el falso profeta al servicio de la bestia, el acompañamiento del cordero, la siega y la vendimia de las naciones, el cántico de Moisés y del cordero y las 7 plagas de las 7 copas. Personajes. Juan. El autor del Apocalipsis se da a conocer como Juan, un hombre que debido a su fe cristiana sufría el exilio en las Islas Patmos, una colonia penal de Roma. Pese a su nombre, es difícil pensar que el autor de este libro, ¿verdad?, pudiera ser otro Juan que no sea Juan el apóstol, o los mismos de sus alumnos. Autor del cuarto evangelio de las cartas juaninas. El mismo nos habla de sí como el apóstol o como el autor de estos textos. Algunos padres de la iglesia lo identifican con el apóstol seguramente por la afinidad del nombre, incluyendo a Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano e Hipólito. Sin embargo, otros como Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén e incluso Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo negaron este hecho. El vocabulario, la gramática y el estilo hacen dudoso que el Apocalipsis fuera compuesto por las mismas personas responsables de los demás textos neotestamentarios firmados por Juan. Por otro lado, existen similitudes lingüísticas y afinidades teológicas con el cuarto evangelio, que hace suponer que el autor del último libro de la Biblia bien pudiera haber sido discípulo de Juan. Pero bueno, en esta perícopa Juan se muestra como el receptor de una nueva visión donde contempla la segunda bestia. La primera bestia. Como se ha explicado anteriormente, el autor del Apocalipsis representa con el símbolo de la bestia surgida del mar el Imperio Romano. La segunda bestia surgida de la tierra, a partir de esta perícopa, el Apocalipsis se habrá de referir a ella como el falso profeta que está al servicio de la primera bestia, es decir, del Imperio Romano. Hasta aquí en esta primera parte, es un tema extenso en el tema de hoy. En Santos y Conversos, San Juan 23. Angelo Roncalli, el Papa Bueno, nació en la pobreza, pero estaba orgulloso de ello. Angelo Giuseppe Roncalli, el hombre que se convertiría en el Papa Juan XXIII, fue el tercero de los 13 hijos sobrevivientes de una familia de campesinos en el pequeño pueblo de Soto il Monte, cerca de Bérgamo, al norte de Italia, en noviembre de 1881. Roncalli se fue de casa para estudiar para el sacerdocio a los 11 años, pero incluso después de que se convirtió en papa en 1958 a la edad de 76 años, él evitó las trampas de su posición, se negó a beneficiarse de ella, tanto para sí mismo como para su familia. En su última voluntad y testamento, el Papa Juan XXIII escribió: nacido pobre, pero humilde y respetado, estoy particularmente contento de morir pobre, doy gracias a Dios por esta gracia de la pobreza a la que juré fidelidad en mi juventud, que me ha fortalecido en mi determinación para nunca pedir nada, dinero o favores, ni para mí, ni para mis familiares ni amigos. Cuando Juan XXIII murió, en junio de 1963, fue llorado en todo el mundo como el Papa Bueno. Dejó de su fortuna personal a sus familiares, que le sobrevivieron menos de $20 para cada uno. Salvó la vida de los judíos que huyeron de los nazis. Roncalli abandonó su formación religiosa durante la Primera Guerra Mundial para servir como asistente médico, luego como capellán militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Roncalli, entonces arzobispo, ocupaba el cargo de jefe de la misión diplomática del Vaticano en Turquía. Fue diplomático del Vaticano en Grecia. Mientras estuvo allí, salvó las vidas de muchos judíos que huyeron del Holocausto, proporcionándoles visados del tránsito y otros documentos vitales que les permitieron salir de Europa. En reconocimiento a sus esfuerzos, la Fundación Internacional Raoul Wallenberg ha pedido a Yad Vashem,
el monumento oficial de las víctimas judías del Holocausto, que incluye el nombre de Juan 23, como uno de los justos entre las naciones que no son judíos, pero son reconocidos formalmente por arriesgar su vida para salvar judíos. Una vez que se convirtió en Papa Juan 23, trabajó para mejorar las relaciones entre católicos y otras confesiones. Una de sus reformas fue eliminar la frase judíos pérfidos de la tradicional oración del Viernes Santo. Y también, estrictamente hablando, él no fue el primer Papa Juan 23. Ese honor pertenece al cardenal Baldassare Cosa, el primero de una serie de pretendientes al trono papal, y a finales del siglo XIV y XV, cuando la Iglesia Católica Romana se dividió por el cisma de Occidente. La división, que duró desde 1378 hasta 1418, vio como papas rivales eran elegidos por facciones opuestas a la Iglesia. Cosa fue nombrado por Papa Juan XXIII en el año 1410, pero se vio obligado a abdicar junto a los papas Gregorio XII y Benedicto XIII, 5 años después de resolver la brecha. Hoy en día el Papa Gregorio XII se considera el único y verdadero pontífice de aquel periodo. Benedicto XIII, Juan XXIII y su antecesor Alejandro V son todos considerados como antipapas, razón por la cual Roncalli se convirtió en Juan XXIII y no Juan XXIV, cuando fue elegido papa. Tuvo un papel clave en la crisis de los misiles de Cuba. En octubre de 1962, con Estados Unidos y Rusia al borde de la guerra nuclear, el Papa Juan XXIII contribuyó a que ambos países dieran marcha atrás, instando al presidente John F. Kennedy y el líder ruso Nikita Khrushchev, así que actuaran con moderación. Durante un mensaje transmitido por la Radio Vaticana, en el apogeo de la crisis, el pontífice declaró: pedimos a los jefes de Estado que no permanezcan sordos al clamor de la humanidad. Paz, paz. He oído que el mensaje llegó a Kreuzberg, dijo en el CNN el cardenal Teodoro McCarrick, arzobispo emérito de Washington, y el Papa busca la paz. ¿Por qué no ser un hombre de paz? Bueno, voy a ser un hombre de paz, dijo según McCarrick. Días después del discurso del Papa, comenzaron a retirar los misiles rusos de Cuba y desactivaron la crisis. Meses más tarde, Juan XXIII publicó la encíclica Pacem in Terris, Pax en la Tierra, dirigida a todos los hombres de buena voluntad y pidiendo a las poblaciones del mundo que convivieran en armonía. Conviene leer esta encíclica. A diferencia de otros santos, el Papa Juan XXIII solo realizó un milagro. En el marco de la procesión de la beatificación y canonización normal, una persona que ha vivido una vida santa y virtuosa se declara primero venerable, luego bendecido y finalmente es nombrado santo. Pero para ser candidato a la santidad debe demostrarse que ha realizado 2 milagros. El Papa Juan Pablo II, que será canonizado o que ya es canonizado, al mismo tiempo que Juan XXIII, se dice que ha curado una monjita francesa de la enfermedad de Parkinson y una mujer de Costa Rica de un aneurisma cerebral. Sin embargo, de Juan XXIII solo se ha acreditado un milagro. En cambio, la decisión de canonizar se basa en su enorme popularidad y en su papel como el fundador del Concilio Vaticano II, según los expertos. Ya era un milagro certificado para su beatificación en el 2000, dijo el analista del Vaticano John Allen de CNN. En septiembre del año 2013, el Papa Francisco ha decidido que puede ir directamente a la santidad, y así lo ha hecho. Algunos días de su canonización ya son hechos desde hace mucho tiempo, y en su entrada en la enciclopedia británica se señala: el pontífice se convirtió en una especie de figura paterna para el mundo. Añade: si se mantuviera la costumbre antigua de canonización popular que aún estaba en vigor en 1963, probablemente él habría sido nombrado santo inmediatamente por la muchedumbre llorosa que se reunió en la plaza de San Pedro cuando se anunció su fallecimiento. En Santos y Conversos, Angelo Roncalli, más conocido como el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno. La rola se llama Tu Amor, a cargo de este joven que se llama Lesel, en el canal de Canto Católico. Adelante. Toda mi vida pidiendo una señal que me lleve a ti, una sensación. Toda mi vida hurgando en cada rincón. En el chiste, doctor me mandó llamar. Siéntese un momento, es importante lo que le voy a decir. Pero doctor, rápido, porque tengo poco tiempo.
Dice el doctor, ya se lo dijeron. En Curiosidades de la Iglesia Católica, el soplo de la vida. El ser humano siempre que reflexiona sobre sus orígenes llega a conclusiones parecidas. El Códice Chimalpopoca, que documenta la historia azteca o náhuatl, una cultura indígena muy antigua de México, expresa que sus antepasados creían que Dios nos hizo de la tierra y que para tener vida había que tener energía propia. Por eso cuando les preguntaron cuál era su origen y de dónde venían, respondieron: venimos de donde sale el sol, pasamos por encima del agua, y ante la pregunta ¿quiénes fueron sus primeros padres?, declararon: nuestra madre primera se llama Oxocomoco, que quiere decir sobre la que caminamos, y nuestro padre primero tuvo como nombre Zipactonatl, es decir, energía que nos rodea. Observa la semejanza con los relatos del Génesis. Hay luz y agua. Dios crea la tierra, hay un hombre primero y una primera mujer. La vida es energía, es poder. La diferencia está en que la Biblia revela que Dios creó todo y fue Él quien nos dio la vida y el poder para procrear y trabajar. En Curiosidades. Un video intenso, llegamos al final de este momento en la bendición del Señor. No se olviden, queridos hermanos, ¿verdad?, que estamos invitando el próximo lunes por la noche al Rosario y a la Hora Santa afuera del abortorio de la Colonia Roma. Este abortorio es un abortorio importante, o el más importante, en cuanto a que todas las horas hay un aborto, a cada rato, no cierran sus puertas durante toda la vida. Están constantemente en estos menesteres lamentables. Hagamos oración y unámonos todos. Están todos cordialmente invitados a asistir, a pedir al Señor el cese de esta violencia contra la vida. Y por supuesto, nos vemos el domingo en la Santa Misa. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Mando saludos a los del cursillo 1592 que el domingo concluirán su servicio. Nos vemos al ratito por allá para tomar un tema. Gracias, hermanos. Bendiciones. Denle like y suscríbanse.